Estamos en vivo, pero no ha llegado nadie, así que Bueno, esperemos unos minutos a ver. mm, buenos días. Buenos días, si nos escuchan me pueden dar un feedback. Buenos días, Dani. Sí, muchas gracias por... Buenos días, Dani, desde Perú. Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez, de parte de Fortnite Networking. Bienvenidos al webinar de Ubiquity. Tengamos unos minutos mientras llegan las personas. Buenos días, Rafael. Buenos días, Jorge. Buenos días a los que están llegando. Tenemos un par de minutos y comenzaremos. Buenos días, Vinicio.
Ayer, man. Ayer. Cheque su correo también. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez. Hoy tendremos el webinar de Ubiquity. Es una serie de webinars que tendremos por el resto del año. Cualquier pregunta que tengan nos pueden colocar en el chat y se les responderá al final. El webinar también estará grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse y nos den like para que se haga más viral. Hoy estará presentando el ingeniero Luis Aguilar, que está haciendo la presentación de Ubiquity y responderá sus preguntas al final. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Franklin. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Efectivamente, hoy vamos a presentar el webinar que tiene como nombre Wi-Fi empresarial con Ubiquiti Unify. Cualquier duda que surja durante el webinar la pueden plantear en el chat y al finalizar el mismo le daremos respuesta. Por favor, confirmen que me escuchan bien, que todos ven la presentación. Pueden escribir en el chat si es así. Sí, se oye bien, perfectamente. Aquí cualquier pregunta, aquí te la estaremos leyendo. Perfecto. Entonces vamos a dar comienzo. Entonces, el Wi-Fi empresarial con Ubiquiti Unify, como su nombre lo dice, es una plataforma, bueno, me presento brevemente, Luis Aguilar es mi nombre, tengo ya tiempo trabajando en telecomunicaciones, soy consultor certificado y trainer de Ubiquiti, en lo que respecta a radioenlaces y a la plataforma Unify. Ok, Ubiquiti Network es una compañía que ya tiene más de 15 años en el mercado, cerca de 20 años realmente en el mercado, y se dedica principalmente al diseño de hardware de redes inalámbricas, tanto para la comunicación en exteriores, hablamos de los radioenlaces, seguramente ustedes lo conocen, las tecnologías AirMass, la tecnología LTU, la tecnología AirFiber, y el despliegue, en lo que llaman ellos su sección empresarial, el despliegue de redes Wi-Fi, priorizando la innovación y alto rendimiento a un costo realmente bajo. La relación costo-beneficio de los productos Unify es muy buena. ¿Qué tenemos que decir con respecto a las soluciones empresariales de Unify? Bueno, que es una gama de productos que va mucho más allá de Wi-Fi. Si bien Wi-Fi es el tema que nos tiene acá en el webinar, quiero mencionarles que la solución de productos va mucho más allá de Wi-Fi. Hablamos de domótica, hablamos de telefonía, hablamos de circuito cerrado de TV, lo que se conoce como CCTV. ¿Qué caracteriza la solución de Unify? Que es una administración, como su nombre lo dice, unificada. Normalmente, quizás nosotros conocimos el Wi-Fi hace muchos años con equipos que funcionaban bajo una topología de administración individual, donde si yo quería desplegar 5, 6, 10 access points, tenía que hacer una configuración individual de cada uno de ellos. Colocar el equipo, configurar un IP mediante la administración de su página web y así repetirlo tantas veces como equipos tenga. Eso es una administración individual que no es realmente la mejor práctica si yo quiero llevar mi solución a un entorno empresarial. Eso que precisamente es una de las bondades que nos ofrece Unify, una administración unificada mediante un dispositivo que se llama el controller, ya vamos a hablar sobre él más adelante, que nos permite gestionar, configurar, monitorear todos los puntos de acceso, los access points, desde una única plataforma, contando con reportes inteligentes, estadísticas en línea, flexibilidad para crecimiento de dispositivos usuarios. Bueno, nos permite una fácil implementación, contar con un soporte técnico excelente. Entonces, la red unificada de comunicaciones empresariales Unify incorpora Firewall Router, que es lo que se conoce como USG, Unified Security Gateway,
switching, entonces tenemos switches que son de la línea Unify, pensados, vamos a decir, únicamente para energizar equipos de la familia Unify. Y por supuesto, Wi-Fi con los puntos de acceso. El controller es un software de gestión unificado que tiene, bueno, más de 4 millones de dispositivos instalados y gestionados a nivel mundial. Es gratuito, que es una de las grandes ventajas del sistema. No se debe pagar licencia y otros fabricantes que, dependiendo de la cantidad de puntos de acceso, de clientes, de dispositivos, bueno, debes pagar una licencia que esté acorde a esas cantidades. Acá no. Acá realmente el software es gratuito siempre, no importa la cantidad de dispositivos que tengas en la red. Las actualizaciones son constantes en la plataforma, tampoco se debe pagar un costo adicional por disfrutar de esas actualizaciones. Acá tenemos un panorama, un mapa general de lo que podemos tener con la familia Unify, lo que les mencioné, más allá de los puntos de acceso, los access points, tenemos teléfonos IP, cámaras IP, bueno, y otros dispositivos que no aparecen acá en la gráfica. El controller, déjenme hacer unas anotaciones acá en la pantalla. El controller, que acá se está reflejando de esta manera, nos permite entonces gestionar todos los dispositivos de la red. Y con otra ventaja, que si mi controller está activo, está encendido, yo lo puedo asociar a una cuenta en la nube que se llama Hybrid Cloud Technology y tener acceso desde cualquier parte del mundo donde yo me encuentre a el controller tal cual como si estuviese en sitio, con las mismas estadísticas, la posibilidad de realizar las mismas configuraciones. Entonces, esto es otra de las ventajas que me ofrece Unify y sigue siendo gratuito. Entonces, podemos decir que el punto central, vamos a decir, el protagonista de la película en Unify es el controlador. Si bien los access points son fundamentales porque en ellos es donde voy a hacer la conexión de los dispositivos, realmente toda la gestión de esos equipos lo hago desde el controller. Entonces yo debo entender que hay distintos tipos de controladores, todos hacen el trabajo, pero tienen sus diferencias. Vamos a mencionar acá las más importantes. Yo lo primero que tengo que decidir es qué tipo de versión de controller deseo. Si la deseo integrada con todo y hardware, o si yo solo quiero el software porque yo dispongo del equipo donde voy a instalar el controller. Entonces esto es lo que se muestra acá. Fíjense, tengo la primera opción, que es la opción de PC. Yo tengo un computador, puede ser un computador convencional o un computador con características de servidor. En ese computador entonces yo voy a instalar mi Unify Controller. En ese caso, presten atención, en ese caso se recomienda que el sistema operativo de ese servidor o ese PC sea Linux. Eso me garantiza la mayor estabilidad. Evita tener problemas que no quiero mencionar, pero ustedes conocen que tienen otros sistemas operativos que me van a terminar a afectar el rendimiento del controller. Entonces se recomienda que ese sistema operativo base sea Linux. Esa versión del controller instalada en un computador o servidor no tiene límites en cuanto a la cantidad de dispositivos, clientes, etc. Esa misma versión también la puedo instalar en una máquina virtual. Imagínense que yo en la oficina tengo una granja de servidores, tengo máquinas virtuales y yo decido instalar el controller en una máquina virtual. También se puede y sigue siendo sin límites. Esa misma filosofía la puedo utilizar también para instalar el controller en una máquina virtual, pero que yo no tenga físicamente en la oficina, sino que la tengo en la nube alojada en una plataforma, por ejemplo, como Amazon. Yo tengo entonces una máquina virtual alquilada en una plataforma cloud y allí instalo mi controller. Vamos a ver después las diferencias de tenerlo en sitio o tenerlo en la nube. En cualquier caso, todas estas versiones que les he mencionado son instalables y si son instalables no tienen límites. Ahora hablemos de las versiones basadas en hardware, que son las que estoy resaltando en este momento. El Unify Cloud Key es un controlador integrado
donde ya el software y el hardware vienen en un equipo. Esas versiones basadas en hardware sí tienen limitantes, pueden ver la tabla. Dependiendo del modelo de controller, entonces yo voy a estar limitado a cantidad de router gateway administrables en la red, cantidad de switches, cantidad de puntos de acceso, cantidad de cámaras y cantidad de clientes. Entonces, yo debo siempre asesorarme, validar las tablas con las capacidades para ver si el modelo de Cloud Key que me interesa cumple con los requerimientos de mi red. Obviamente, contemplando el posible crecimiento. Independientemente de la versión del controller, bien sea basada en hardware o la instalable, todas me van a permitir tener una plataforma donde voy a administrar todos mis dispositivos. Repito, no solo los access points. Gestión de alertas, analíticas, mapas, donde yo puedo tener la visual de la ubicación física de mi dispositivo en un plano. Y de paso, adicional a eso, contar con lo que se conoce como mapa de calor o zona de cobertura. Entonces puedo tener un estimado de el área de cobertura que me genera cada punto de acceso. Portal cautivo, lo que se conoce como hotspot, control de tráfico, monitoreo remoto, etc. Yo puedo tener también, dependiendo de la versión del controller, lo que se conoce como los sitios. Sitios son grupos de configuraciones que yo puedo aplicar a un grupo de equipos. Entonces, teniendo un único controlador, yo puedo tener múltiples sitios y cada sitio, por ejemplo, pudiese representar para mí una oficina. Trabajo en una empresa que tiene múltiples sedes, múltiples oficinas en múltiples ciudades, múltiples países, y yo puedo tener un sitio para cada oficina donde las configuraciones son diferentes porque la red no se llama igual, porque las limitaciones de ancho de banda no son las mismas, etc. Eso es la figura de sitios. O tengo un controller alojado en Amazon y la figura de sitios para mí son distintos clientes porque yo soy consultor. Entonces el sitio A es para el cliente A, el sitio B es para el cliente B y de esa manera desde un único controller también administro distintos clientes. Se le puede dar la óptica que se desee. Como les mencioné, entonces la tecnología Hybrid Cloud nos permite administrar los distintos sitios o los distintos controllers, porque soy un consultor. Instalé controladores en mis clientes, controladores diferentes. Esos 5, 6, 100 controladores de mis 100 clientes los puedo administrar desde la plataforma Hybrid Cloud y tener una visión en la nube de todo lo que está ocurriendo en tiempo real. El único requisito es que esos controllers que están en la ubicación de mis clientes deben, primero que nada, tener acceso a Internet. Segundo, estar encendidos. El router firewall de UniFi se llama USG, Unified Security Gateway. Ese equipo, más allá de sus funcionalidades de enrutamiento propias de un router, me permite aplicar configuraciones de seguridad para bloquear servicios, bloquear puertos, permitir un puerto y bloquear otro, etc. Y adicionalmente me permite contar con algo que se llama DPI, que significa inspección profunda de paquetes. El DPI me permite conocer qué están haciendo los clientes de la red, qué páginas están visitando, cuánto consumo han generado en WhatsApp, por ejemplo. Esas estadísticas me las ofrece el controller siempre y cuando en la red exista un USG. Es un requisito, digamos que obligatorio. Si no, el controller, cuando yo entre en la sección asociada a esas estadísticas, no me va a mostrar nada.
Recientemente se ha hecho muy popular un equipo que se llama Unified Dream Machine, que integra en un mismo chasis, en un mismo hardware, el USG, que es el router firewall que les acabo de mencionar, el controller, por supuesto, NVR, si tengo cámaras Unify, y adicionalmente tiene 8 puertos que son puertos de switch. Entonces, simplifico a lo mejor lo que son 3, 4 equipos en uno solo, en un equipo bien potente con un procesador quad-core, con un CPU bien poderoso, que me permite entonces tener de forma simplificada la gestión de la red Unify. Pero si yo tengo más de 8 equipos, que es lo normal, más de 8 access points en un despliegue empresarial, entonces necesito switches para generar la conectividad capa 2 de los dispositivos y adicionalmente energizarlos. Yo pudiese tener un switch de otro fabricante y energizar cada punto de acceso con su unidad PoE de forma individual. Pero lo que se recomienda, lo que nosotros recomendamos es que también tengamos los switches de la familia Unify, que me permite energizar los equipos y aplicar configuraciones de VLAN, configuraciones de autenticación. Una ventaja de estos switches es que realmente la capacidad en vatios está 100% disponible para energizar los equipos. Por supuesto, yo tengo que leer y entender qué tipo de PoE utiliza mi punto de acceso, porque especialmente los equipos más recientes utilizan unos estándares PoE más nuevos que necesitan mayor vatiaje, mayor cantidad de poder. Entonces tengo que validar si el switch que yo tengo o el switch que yo pienso comprar es compatible con el access point o con los access point que tengo o que pretendo implementar en el despliegue. Entonces siempre debo ir a la hoja técnica o hacerle la consulta a soporte técnico de Fornet cuando deseo comprar algún equipo para, repito, validar que realmente sea compatible el PoE que maneja el switch con el PoE que necesita el punto de acceso. Y por supuesto, lo que me permite la conectividad de los usuarios de una red Wi-Fi, los clientes que son teléfonos, son laptops, son tablets y bueno, cualquier otro dispositivo que se conecte vía Wi-Fi, son los puntos de acceso, son los UAPs, Unified Access Point. Entonces tengo distintos modelos de equipos, desde la gama Light, que son los equipos más ligeros, de menores prestaciones, para conectar pocos dispositivos, hasta equipos de alta densidad que me permiten conectar muchísimos usuarios de forma simultánea y garantizarles un alto throughput. Entonces, todos los equipos de reciente generación de la familia Unify son doble banda, es decir, nos permiten trabajar en 2.4 y 5 GHz, tienen 2 radios. Entonces, eso me permite conectar en un radio una cantidad de dispositivos y en el otro radio otra. Hay dispositivos, especialmente los equipos de domótica, que solo trabajan en 2.4. Hablamos de los bombillos inteligentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esa gama de dispositivos del Internet de las cosas, solo trabaja en 2.4. En 5 GHz puedo conectar la mayoría de los teléfonos de reciente generación. Ok, vamos a hablar de las topologías. Las topologías son el mapa de la red, la interconexión física que voy a realizar entre los dispositivos, puntos de acceso, switch y el controller. ¿Cuál es la topología clásica? Bueno, la topología clásica, como lo ven en la imagen, es cuando yo tengo en capa 2, en un mismo dominio de broadcast, el controlador y los puntos de acceso. Esta topología es la que más se utiliza. Esta topología es la más fácil para hacer un despliegue y para configurar, porque de forma automática los UAPs,
los puntos de acceso van a aparecer disponibles en el controlador para ser adoptados. La palabra adopción es la palabra que utiliza Unify para hacer referencia a ese proceso cuando un dispositivo puede ser o no gestionable desde el controller. Entonces, esta es la topología clásica. Puntos a favor, como ya les mencioné, el despliegue es más rápido y sencillo, con menos problemas en el proceso de adopción. Puntos en contra, bueno, tengo un servidor físico en mi oficina que tengo que mantener, que me va a consumir energía, al cual debo hacerle mantenimiento. Esta topología es la topología cloud, donde yo tengo el controller alojado en una plataforma. Yo les puse como ejemplo Amazon, pero puede ser cualquier otra. Tengo ese controller instalado en una máquina virtual y la adopción, la gestión de los dispositivos se hace vía capa 3. Es decir, debe existir enrutamiento entre esos APs y el controller. Dicho de manera sencilla, yo debo poder hacerle ping desde el AP hacia el controller. Esta topología tal cual como la ven en pantalla tiene un problema. El problema es que si el controller tiene una IP pública, por aquí va a recibir ataques. Como todo lo que tiene una IP pública. No piensen que esto es un problema solo de Unify, no. Cualquier servicio, cualquier dispositivo que tenga una IP pública va a recibir ataques. Entonces, esta topología, tal cual como la ven, tiene detalles que se pueden corregir robusteciendo el firewall del Linux donde está alojado el controller, o lo que nosotros recomendamos, que es la topología siguiente. Sigo teniendo el controller en la nube, pero realmente la comunicación entre los UAPs que están en mi oficina y el controller va a través de una VPN segura. Esta es la que nosotros recomendamos, porque precisamente la VPN me garantiza que solo lo que yo quiero, solo el tráfico que yo quiero, es el que va a poder acceder al controller. Entonces, esto sigue siendo una topología capa 3, pero con ese plus que garantiza la seguridad vía VPN. Ok, entonces, hablando del controller, como ya les mencioné, puedo tener varias empresas o varias oficinas en un único servidor. Eso me va a permitir tener una panorámica de todos mis controladores y todos mis sitios desde el portal de Unify en la web. Lo primero que yo debo hacer, y es obligatorio, para poder configurar un punto de acceso, es adoptarlo. Como les dije, esa es la palabra que se utiliza en Ubiquiti. Cuando un equipo está disponible para poder adoptarse, el estatus va a ser como lo ven en pantalla, pendiente por adopción. Es decir, está un AP disponible para poderlo adoptar y gestionar. Si eso es así, yo lo adopto y una vez que lo adopto y dice conectado es donde yo realmente puedo empezar a configurar ese dispositivo. Entonces eso lo tengo que hacer con todos los puntos de acceso. Esto es un poco cómo funciona el proceso de adopción en capa 2. Entonces fíjense que parte de la comunicación está encriptada para garantizar esa seguridad que necesito. Ok, vamos a hablar de algunos fundamentos que son necesarios para realizar un despliegue con Wi-Fi. Si bien son importantes las configuraciones que apliquemos en el controller, solo entendiendo los fundamentos de radiofrecuencia es que realmente yo voy a garantizar el éxito en mi red Wi-Fi. ¿Qué es el éxito? Que la red funcione a buena velocidad, que no tenga desconexiones. Obviamente, Wi-Fi jamás, bajo ninguna tecnología, ni siquiera las más recientes, va a ser igual que una red cableada. Pero si aplicamos
las mejores prácticas, vamos a tener un servicio de alta disponibilidad que en algún momento se pudiese parecer, pero nunca va a ser igual. Ok, lo primero que yo voy a configurar en un punto de acceso es la frecuencia. La frecuencia vamos a verlo como el número de ciclos, que es cuando una señal pasa de una polaridad a otra. Se denomina con la letra F y se mide en hercios. Entonces hablamos de megahertz o gigahertz. La longitud de onda es el tiempo o la distancia que recorre una onda desde un punto de inicio cuando cambia de polaridad y vuelve a ese mismo punto. ¿Por qué es importante conocer la longitud de onda? Por lo siguiente. Fíjense, acá tenemos un cálculo de la longitud de onda para una frecuencia de 2.4 GHz. Frecuencia que se utiliza, como ustedes saben, en Wi-Fi. Bueno, la longitud de onda es de 12.43 centímetros. Si hacemos el mismo cálculo para 5 GHz, nos va a dar un valor cercano a los 6 centímetros. Entonces, fíjense, la longitud de onda en 2.4 es mayor que en 5 GHz. Ustedes pudiesen decir, ajá, Luis, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, resulta que cuando la longitud de onda es mayor, yo voy a poder llegar más lejos y atravesar de mejor forma los obstáculos. Todo lo contrario en 5 GHz, cuando la longitud de onda es menor, yo no llego tan lejos y me va a costar muchísimo superar una obstrucción. Dicho de otra manera, la zona de cobertura en 2.4 es mucho mayor que la zona de cobertura en 5 GHz. Esto es un poco lo que se muestra acá. Mientras más larga la longitud de onda, mayor alcance. Mientras más larga la longitud de onda, atravesará y rodeará mejor los obstáculos. Mientras más corta la longitud de onda, hablemos de 5 GHz, voy a poder transportar mayor cantidad de datos. Fíjense lo siguiente, entonces es más rápida la comunicación que voy a poder lograr en 5 GHz, pero bueno, va a ser más susceptible a factores externos como la lluvia, que bueno, digamos que para el despliegue de Wi-Fi, salvo que sea un despliegue outdoor, normalmente la lluvia no nos afecta tanto. Ok, vamos a hablar del espectro. Seguramente han escuchado esa palabra. El espectro de una señal, que también lo pueden conocer como máscara de transmisión, máscara de RF, es la representación gráfica de todas las frecuencias que constituyen esa señal. Cuando yo grafico el espectro, yo tengo en el eje X las frecuencias, en mi escala horizontal, y en mi escala Y, en mi escala vertical, la amplitud o densidad espectral de potencia, el nivel de señal. Si mi señal es de menos 50, bueno, esa es mi densidad espectral de potencia. La máscara de transmisión ocupará un determinado ancho según la configuración aplicada en el campo ancho de canal. Esto es lo que nos dice la UIT en cuanto a cómo se debe ver una máscara de transmisión. Fíjense que no es rectangular, sino que tiene una forma más bien parecida a una campana, donde tengo, fíjense, si esto fuese un ancho de 20 MHz, tengo los 20 MHz en la parte superior, pero hacia los lados, derecha e izquierda, también ocupo un ancho de canal que pudiese llegar hasta 20 MHz más de cada lado. Es decir, que una señal de 20 MHz configurada como 20 MHz pudiese ocupar tanto como 60 MHz en el espectro. Entonces, fundamental conocerlo. Ahora bien, ¿siempre voy a llegar hasta 60? No. Esto depende de la potencia que yo aplique. A medida que yo le aplico más potencia a mi punto de acceso, estas bandas laterales se abren más y más. Entonces, lo primero que les voy a mencionar en el webinar es que la potencia nunca va a ser una solución, más bien es un problema. Ese mito de que
colócale toda la potencia, súbele toda la potencia para poder llegar más lejos y que funcione mejor el Wi-Fi. Eso es mentira, es todo lo contrario. Entonces, fíjense, los canales no son como nos los dibuja Google. Cuando yo busco en Google canales en 2.4, 5 GHz, perdón, nos los dibujan como si fuesen unos rectángulos. Eso no es así. Los canales tienen esta forma parecida a una campana. Quiere decir que dos canales que son vecinos, dos canales vecinos tienen un nombre. Se llaman canales contiguos. Dos canales contiguos se generan interferencia porque no son rectángulos. ¿Qué es el bonding de canales? Es agrupar dos canales que son contiguos para generar un canal del doble de ancho. Es decir, que si yo hago el bonding de dos canales de 20 MHz, voy a tener uno de 40. ¿Qué me permite ese bonding? Bueno, duplicar la capacidad, por lo menos a nivel teórico, a nivel práctico pudiese no ser así. Fíjense lo que ocurre cuando yo hago el bonding. Si yo hago el bonding de dos canales de 20, obtengo uno de 40, donde de forma teórica aquí cabe más información que aquí. Pero ocurre lo siguiente, pierdo 3 dB de señal. 3 dB de señal, si esto yo lo transformo en vatios, es la mitad de la potencia. Vatios entre 2. Entonces, cada vez que yo ensancho el canal, estoy sacrificando la mitad de mi potencia. Eso hace obviamente que yo pierda alcance. Entonces yo puedo tener un Wi-Fi que me funciona bien en 20 MHz y cuando lo pase a 40 ya no tengo la misma cobertura. Entonces debo tener cuidado con eso. En el controller, en la gestión de los UAPs, yo puedo modificar la potencia y también modificar los canales y el ancho del canal. Todos son parámetros configurables. En Wi-Fi nosotros trabajamos en un estándar que se llama 802.11, el cual tiene unas letras que lo acompañan que se llama la variante o la versión del protocolo. Entonces tenemos 802.11 A, B, G, N, AC y AX, que es la versión más reciente que se conoce como Wi-Fi 6. En cualquier caso, el estándar me genera una trama. ¿Por qué una trama? Porque Wi-Fi funciona en la capa 2 del modelo OSI. Esa trama tiene lo que se conoce como la carga útil. La carga útil, pensémoslo como toda la data que a nosotros nos interesa. Podemos llamar esto como el throughput. Lo que percibe el usuario, la velocidad que el usuario va a percibir, pero adicional al throughput yo tengo cabeceras de control que son propias del protocolo, cabeceras que necesito para que el protocolo funcione, para que se pueda entender el punto de acceso con los dispositivos. Esas cabeceras ocupan un espacio y tienen varios campos donde hay distintos tipos de información. Por ejemplo, en la cabecera viaja el SSID o nombre de la red. En la cabecera viaja potencia que puedo gestionar en el dispositivo remoto, simplemente por mencionarle un par de valores. Quiere decir entonces que todo lo que viaja en el aire no es el throughput, es toda la trama menos la cabecera. Entonces, ¿qué es el throughput? El throughput es igual a todo lo que viaja en el aire, que es la trama, menos todo lo que me ocupan las cabeceras. Dicho de forma simplificada, porque no es exactamente así, pero para que tengan una idea, las cabeceras ocupan la mitad de todo lo que viaja en el aire.
Entonces, si ustedes visitan la página que se llama mcsindex.com, que es la página que muestra las velocidades alcanzables por cada nivel de modulación, esas velocidades que aparecen reflejadas en esta tabla se llaman data rate. Eso no es lo que va a percibir el usuario. A esa información, a estos valores, yo debo restarle el 50% y eso sí es un valor que se parece a lo que el usuario pudiese recibir si hace un test de velocidad. Por ejemplo, si tenemos un usuario que está negociando a una tasa de modulación de 16 QAM, en un ancho de canal de 20 MHz, él pudiese tener un data rate que va entre 39 y 43 megas. Pero, como sabemos que eso no es throughput, si yo esto le quito la mitad, vienen quedando entre 21 y 22 megas. Eso es lo que va a percibir un usuario que esté conectado a un Wi-Fi si fuese él solo. Si fuesen varios, entonces esta velocidad la tengo que dividir entre el número de clientes que estén conectados al Wi-Fi y eso me pudiese dar un estimado de cuánto pudiese tener cada cliente individual de velocidad si todos estuviesen navegando al mismo tiempo. Cosa que no es normal porque no todos navegan al mismo tiempo. Pueden estar todos conectados al mismo tiempo, pero todos no están consumiendo al mismo tiempo o no, o normalmente no es así. Entonces yo les mencioné que uno de los parámetros que está dentro de la cabecera de la trama de 802.11 es el SSID, Service Set Identifiers, el nombre de la red. Cuando yo escaneo con mi teléfono y veo la red que se llama Fornet Invitados, Fornet Guest, bueno, eso es un SSID. Eso ocupa un espacio en la cabecera. Si yo, presten atención, tengo configurado en mis puntos de acceso más de un SSID, entonces estoy ocupando más espacio en la cabecera y estoy sacrificando throughput, porque sigue siendo la misma información que viaja en el aire. No tengo más. La trama sigue siendo la misma. Si agrego más cabecera, sacrifico throughput. Entonces, eso es importante que lo conozcan porque es una práctica común tener múltiples SSID. Por ejemplo, los UAPs de Unify me permiten tener hasta 4 SSIDs activos por radio. ¿Por qué por radio? Porque acuérdense que los UAPs son doble banda. Entonces aquí tenemos una tabla que resume esa evolución del protocolo 802.11 y sus variantes. Fíjense, B, AG, N, AC, acá falta la AX, que es un poco más rápida que la AC. Entonces fíjense que el protocolo, dependiendo de la variante, trabaja en una banda o en ambas. Me permite tener más o menos anchos de canales, el bonding que ya les mencioné. Me permite tener el MIMO. ¿Qué es el MIMO? El MIMO es la utilización de múltiples antenas para transmitir información de forma simultánea. Un router de 2 antenas es MIMO 2x2. Un router con 8 antenas, que a veces no las vemos porque están internas, es un equipo MIMO 8x8. Entonces, mientras mayor sea el índice de MIMO, voy a poder aprovechar mejor los recursos y entregar mayor velocidad a los dispositivos, porque me voy a poder comunicar con más dispositivos de forma simultánea. Eso se traduce en más velocidad. ¿Qué es un canal? Que es una palabra que siempre van a escuchar cuando hacen configuraciones de Wi-Fi. No, estoy en el canal 1, estoy en el canal 11 de Wi-Fi. ¿Qué es un canal? Un canal es un rango de frecuencias con un valor central definido. Por ejemplo, en Wi-Fi, en 2.4, el canal 1 tiene como frecuencia central 2412. Pero como es un canal de 20 MHz, yo ocupo 10 MHz hacia la derecha de ese 2412 y hacia la izquierda. Como ya se los mencioné, canales de 40 MHz combinan canales de 20 en una técnica que se llama bonding, que no es el bonding que a lo mejor conocen ustedes en redes. No, este es
otra cosa, pero bueno, se llama igual. Un cliente se conectará a un solo canal a la vez. Yo mi teléfono no lo puedo conectar de forma simultánea a 2.4 y a 5 GHz. Lo voy a conectar a uno de los dos canales. Típicamente los teléfonos escogen siempre 5 GHz por encima de 2.4, siempre y cuando el nivel de señal sea óptimo. Un AP con múltiples radios, lo que les acabo de mencionar, los UAPs son doble banda, entonces tienen dos radios. Un AP con múltiples radios puede ofrecer múltiples canales de forma simultánea. Esta es la canalización en 2 GHz, donde típicamente utilizamos siempre canales 1, 6 y 11 porque son los que menos solapados están entre sí. No quiere decir que no se puedan utilizar otros, simplemente que estos están menos solapados. Solapado es que un canal coincida en algún porcentaje con el otro. Por ejemplo, fíjense, 1 y 2 están solapados en toda esta área que estoy resaltando. 5 GHz me ofrece mayor cantidad de canales, más de 25 canales, donde también puedo aplicar, como ya les mencioné, la técnica de bonding para agrupar, por ejemplo, canal 36 y 40 lo puedo convertir en un canal de 40 MHz que se llama canal 38. Igual debo tener cuidado porque ya ustedes saben que los canales que son vecinos, canales contiguos, se interfiere uno con otro. Entonces yo no debería configurar un punto de acceso en el canal 52 y configurar otro que esté cerca en el canal 56, porque me estoy interfiriendo yo mismo. .802.11 utiliza un protocolo de acceso al medio que se llama CSMACA, Medium Access Control, MAC. Y CSMA significa Carrier Side Multiple Access with Collision Avoidance. ¿Qué significa esto? Que este protocolo va a tratar de evitar las colisiones, pero no siempre lo va a lograr. ¿Cómo funciona esto? Podemos ver esta breve animación. Cuando una estación se quiere comunicar con el punto de acceso, lo primero que hace es escuchar. Escucha a ver si hay o no frecuencias que coincidan con la que ya tiene. Si no escucha ninguna señal en su misma frecuencia, entonces ella va a enviar una señal que se llama request to send, que es como un permiso para hablar. Imagínense, hagan memoria en sus tiempos de la escuela cuando levantaban la mano y le decían a la maestra, maestra, quiero hablar. Eso es un request to send. ¿Qué hace la maestra? Si la maestra en ese momento no está hablando o no hay otro compañero hablando, ella te va a conceder el permiso. Eso se llama clear to send, permiso para hablar. Una vez que se intercambian esas dos señales, es que la estación se comunica con el AP. ¿Eso funciona bien? Sí, pero hay algunos escenarios donde voy a tener colisiones. ¿Por qué? Se llama problema del nodo oculto. ¿Qué es el nodo oculto? Cuando dos estaciones tienen línea de vista con el punto de acceso, pero entre ellas no se ven. Vamos a hacer un dibujo un poco más claro. Imagínense que yo tengo un punto de acceso acá. Acá está una pared. Acá está un teléfono y aquí está otro. Fíjense que ambos teléfonos tienen línea de vista con el AP, pero entre ellos no se ven porque hay una pared. ¿Qué ocurre? Imagínense, este es el teléfono A y este es el teléfono B. Imagínense que el teléfono A se está comunicando actualmente con el punto de acceso. Este es el AP. El teléfono B no se entera porque la pared que hay de por medio no le permite recibir la señal que está generando A. ¿Y qué hace él? Como él quiere hablar, envía su señal de request to send. Esa señal
va a colisionar con la comunicación que estaba activa entre A y el punto de acceso. Entonces, sí hay colisiones en Wi-Fi. Pero bueno, se dice que son colisiones breves o colisiones pequeñas. ¿Es el único problema que tenemos en Wi-Fi? No. Tenemos otro, que se llama nodo expuesto. ¿Qué es el nodo expuesto? Es cuando yo tengo dos AP cercanos configurados en el mismo canal. Por ejemplo, ambos en el canal 6. ¿Qué ocurre? La señal request to send se puede confundir de un AP hacia el otro y evitar que ese AP se comunique con sus propios clientes. Eso es el problema del nodo expuesto. Eso lo puedo minimizar evitando tener puntos de acceso que sean vecinos en el mismo canal. ¿Eso me garantiza que esto no ocurra? No, no te lo garantiza porque tú controlas tus puntos de acceso, pero tú no controlas los de tu vecino. Siempre debemos de tratar de hacer las configuraciones para no afectarnos nosotros mismos. Es un poco más complejo controlar lo que hace el vecino. Ok, vamos a hablar de ruido e interferencia. Lo primero que les quiero decir con respecto a ruido e interferencia es que no son lo mismo. A veces tendemos a llamar a todo ruido o a toda interferencia, pero no son lo mismo. Son dos variables independientes, que a veces existen las dos, claro. Sobre todo el ruido siempre va a existir, la interferencia no necesariamente. El ruido es la suma de todas las fuentes de ruidos que hay en un sitio. Entonces no es lo mismo el ruido que hay en el downtown de Miami comparado con el ruido que a lo mejor hay en el desierto de Atacama en Chile. No es lo mismo porque no hay la misma concentración de equipos electrónicos, etcétera. Entonces, ¿en ambos sitios hay ruido? Sí. ¿Es el mismo nivel? No. Ok. ¿Qué es la relación señal a ruido? Es la diferencia que hay entre la señal que yo recibo, por ejemplo, menos 50, y el piso de ruido. Esa diferencia se llama SNR. Lo más importante, no se les vaya a olvidar jamás, lo más importante que hay en comunicaciones cableadas, inalámbricas, por coaxial, por fibra, en cualquier caso, lo más importante que hay se llama la relación señal a ruido. Esa es la variable más importante de todas. Yo debo tratar siempre de que mi relación señal a ruido sea lo más grande posible. Dicho de otra manera, que mi nivel de señal esté lo más alejado posible del piso de ruido. Si yo logro eso, tengo una gran probabilidad de tener una comunicación exitosa. Repito, la variable más importante de todas se llama relación señal a ruido. Debo tratar de lograr la mayor diferencia entre la señal que recibo y el piso de ruido. ¿Cómo logro eso? No hay secretos. La única manera de lograr eso es teniendo los clientes más cerca. Mientras yo tenga los clientes, teléfonos, laptops, tablets, etcétera, más cerca del punto de acceso, eso me va a permitir lograr una mejor relación señal-ruido. Por supuesto, si tengo una antena más grande ayuda, pero mientras más cerca estén los clientes, mejor. ¿Por qué les mencioné el desierto de Atacama? Imagínense que yo tengo en el desierto de Atacama un piso de ruido de menos 110, que es muy bajo. Y mi nivel de señal es menos 90. Como es el desierto de Atacama, yo soy el único que tiene un Wi-Fi allá. No existe más nadie con Wi-Fi, solo yo solo. Ok, quiero decir con esto que no hay interferencia. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre menos 90 y menos 110? 20. Mi relación señal a ruido en este ejemplo es de 20.
Bueno, resulta que una relación señal-ruido de 20 no me va a permitir trabajar con la modulación más alta, por leyes de la física. Entonces, fíjense lo siguiente, a pesar de no tener interferencia, a pesar de estar en el desierto, a pesar de yo ser el único con un Wi-Fi, no voy a poder trabajar con la mayor modulación porque no tengo la relación señal-ruido necesaria. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque mi dispositivo está muy lejos. Entonces, vean la diferencia. Ruido, relación señal-ruido, no es lo mismo que interferencia. Por eso hay una relación señal-ruido mínima para cada nivel de modulación. Veamos la siguiente tabla. Fíjense, acá nos dicen cuál es la relación señal-ruido mínima que yo necesito dependiendo de dos cosas, el ancho del canal y la modulación que yo quiera alcanzar. Si mi equipo es 1x1, 2x2, bueno, esta tabla continúa, simplemente yo les mostré un extracto. Quiero lograr la mayor modulación para lograr la mayor velocidad en esa conexión de mi teléfono contra el punto de acceso. Bueno, debo tener una relación señal-ruido de mínimo 31 o 34 dB, dependiendo si mi ancho de canal es de 20 o de 40 o de 80. Perdón, acá. Vean lo importante de la relación señal-ruido. Repito, aquí no estamos mencionando la interferencia. Esto puede ser el desierto, pero necesito un buen nivel de señal para lograr una buena relación señal-ruido. Por eso es que las redes, cuando tienen canales de 40 MHz, a veces no funcionan tan bien, porque me estoy acercando más al piso de ruido. Así de sencillo. Ok, ahora sí vamos a hablar de interferencia. Interferencia es que dos frecuencias coincidan total o parcialmente. Si coinciden parcialmente, lo que ocurre cuando tengo dos canales vecinos y me pongo a creer que los canales son unos rectángulos porque Google me lo dibujó así, resulta que como no es así, parte de esa máscara de transmisión coincide con la máscara del canal vecino y tengo una interferencia de canal adyacente. Esto me genera muchísimos problemas ya que hay pérdida de información y esto genera retransmisiones. ¿Qué es una retransmisión? Repetir la información porque no llegó bien. ¿Cuál es el otro tipo de interferencia que existe? Interferencia cocanal, que es cuando dos APs cercanos están configurados en la misma frecuencia. Aunque parezca mentira, esta interferencia es menos mala que la de canal adyacente. Las dos nos hacen daño, pero esta de alguna manera la puede mitigar el AP porque él sabe lo que está ocurriendo y simplemente se pone de acuerdo con el AP vecino y dividen la capacidad entre dos. La capacidad potencial de tráfico y throughput se divide entre dos. Yo les estoy diciendo entonces que tengan sus equipos con interferencia cocanal. No, simplemente les estoy diciendo que de los dos tipos de interferencia esta es la menos mala, pero las dos me afectan. Entonces, una retransmisión es causada por interferencia o por una mala relación señal-ruido, que ya sabemos que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque una trama no llega correctamente, no se reconoce y es necesario enviarla otra vez. Las retransmisiones obviamente me afectan la eficiencia, ya que incrementan las cabeceras, incrementan los tiempos de contención. Obviamente si tengo un protocolo que está trabajando en tiempo real como una videollamada, voy a perder la información porque no puedo retransmitir, simplemente la pierdo. Entonces, para evitar o minimizar la interferencia, yo debo hacer un correcto planeamiento de canales. Es alternar los canales de los APs que son vecinos de forma adecuada.
evitar tener access point que estén en canales contiguos o en el mismo canal y que estén ubicados físicamente uno al lado del otro o muy cerca. ¿Qué debo hacer yo? Que es obligatorio antes, durante y después de una implementación, un despliegue de Wi-Fi, análisis de espectro. Puedo hacerlo con un software de terceros, les puedo mencionar alguno, hay uno que se llama Insider, que es para Windows. Hay otro que creo que este es el nombre, que es para Mac, se llama NetSpot. Y bueno, y seguramente hay otros, y en los teléfonos, sobre todo Android, hay varios software que pueden descargar de forma gratuita y pueden hacer el escaneo para ver cuáles son los canales que están más ocupados o no. Los UAPs también tienen una herramienta de análisis de espectro que la pueden utilizar y me permite saber el porcentaje de ocupación y la interferencia en cada canal. Entonces, más allá de sugerirles que utilicen estas herramientas, piense que son obligatorias cuando quiero hacer un despliegue, antes, durante y después. Ok, todo lo que les mencioné está asociado a la parte activa del punto de acceso. La parte activa es la parte electrónica, es el radio. Pero el radio, para propagar esa señal, necesita de una antena. La antena, para yo conocer las características de la misma, debo buscar algo que se llama patrón de radiación, que me permite entender en qué dirección la antena irradia mayor energía y va a recibir mayor energía. Antes de hablar del patrón de radiación, les quiero hablar de la potencia, que se los mencioné cuando comenzamos. La potencia jamás soluciona nada, es un problema. Vean el ejemplo. Había un mito, una creencia popular, que decía que para que la red funcione mejor, yo tengo que ponerle toda la potencia a mi punto de acceso. ¿Qué ocurre cuando yo hago eso? Efectivamente, si yo le coloco toda la potencia, la señal que yo genero va a llegar más lejos. Ustedes dirán, bueno, Luis, pero está perfecto. No, no está perfecto, porque ¿qué ocurre? Ese dispositivo va a detectar la señal cuando haga el escaneo y va a ver la señal con 3 o 4 barras de señal. Pero cuando él le dé conectar, cuando se quiera conectar, resulta que él no tiene la misma potencia y no va a poder llegar hacia donde está el punto de acceso y no se va a establecer la comunicación. Entonces tenemos lo que se llama una falsa zona de cobertura, que genera muchos problemas y sobre todo genera una percepción de que el servicio de Wi-Fi no sirve, porque tú ves la señal y no te puedes conectar. Por esto es que la potencia no soluciona nada. Adicionalmente, ya les mencioné, a mucha potencia, las bandas laterales de la máscara de transmisión se hacen más y más grandes, lo cual es un problema. La solución, en todo caso, si quiero llegar más lejos, es usar antenas más grandes, que en el caso de los UAPs probablemente implique reemplazar el equipo, porque la mayoría de los UAPs ya vienen con una antena integrada, no se la puedo cambiar. Solo los modelos outdoor, y no todos, me permiten tener antenas intercambiables, porque tienen los conectores RP-SMA, donde yo puedo desconectar la antena que viene con el equipo y colocarle otra más grande que se adapte mejor a mi requerimiento. Pero en el resto de los UAPs, como la antena es integrada, si necesito una antena de mayor ganancia, debo cambiar el equipo. Por eso es que yo debo, antes de comprar el equipo, validar bien mi requerimiento antes de escribirle a Franklin. Mira, Franklin, yo validé bien la ubicación de mis clientes, la zona de cobertura, y yo necesito, realmente es el modelo del UAP ABC. O pedirnos apoyo a nosotros y con gusto los podemos asesorar con cuál modelo se adapta mejor al escenario que ustedes tienen. Entonces, la antena sí me permite amplificar lo que transmito y lo que recibo, porque tiene un factor que se llama reciprocidad. Entonces, en el patrón de radiación yo entiendo
cómo es la propagación de señal de mi antena. Una antena directiva tiene un patrón de radiación similar al que ven en pantalla, pero si mi antena es omnidireccional, el patrón de radiación se parece más a lo que estoy dibujando acá, que ahorita les voy a mostrar algunos. Una antena tiene una propagación de la señal en vertical y en horizontal, que no necesariamente la cobertura es igual. Los puntos de acceso Unify, los UAPs, en su hoja técnica nos muestran el patrón de radiación. Entonces yo siempre debo ver esa hoja técnica antes de comprar el equipo para entender qué modelo realmente se adapta a mi requerimiento. Acá tenemos un resumen de algunos patrones de radiación. En la imagen que tienen a mano izquierda podemos ver con los colores rojos más intensos la mejor zona de cobertura que me ofrece la P. Fíjense que hay unos puntos que nos permiten ubicarnos y entender la correspondencia del UAP y cómo esté colocado y el patrón de radiación. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen que nos permite explicarlo mejor. Este punto naranja representa esta zona. Fíjense que acá los colores no son tan intensos. Quiere decir que si yo tengo un teléfono por acá, va a tener menos cobertura que si está por acá. Por eso es que debo leer los patrones de radiación. Acá tenemos otra imagen, la que está a mano derecha, que nos muestra la diferencia de ubicación del dispositivo cuando está en lo que se llama elevación 0, que es verlo de frente, por ejemplo, a elevación 90, que es verlo de lado. Fíjense que la cobertura que ofrece no es igual. Por eso es importante entender dónde ubico mi dispositivo y cómo lo ubico. Por ejemplo, los UAPs, los que estoy resaltando, los que se llaman coloquialmente tipo plato, están diseñados para que lo instalemos en un techo, nunca en una pared, mucho menos en una mesa y que queden viendo hacia arriba, porque la cobertura no va a ser la indicada. Luis, pero yo lo instalé sobre la mesa y me funciona. Sí, probablemente te funciona porque los dispositivos están muy cerca, pero no es lo recomendado. Entonces, hablando de los UAPs, y ya para ir finalizando el webinar, aquí tenemos un comparativo de, por ejemplo, el UAP-AC Lite, que es el equipo, pudiésemos decir, de los que están actualmente aún en venta de la gama más baja, que es un equipo que tiene 2 antenas, 2x2. Fíjense que estas velocidades que están acá no son throughput, esto es data rate, a esto quítenle la mitad. Entonces, bueno, este equipo es un equipo sencillo, hasta máximo 100 clientes conectados, debería ser menos. Yo les diría que entre 50 y 70 clientes. Pasamos al UAP ACLR, que tiene una antena más en 2.4, más capacidad y me permite conectar también entre 70 y 100 dispositivos. Ya pasamos a los equipos AC Pro. Fíjense que me permite mayor throughput, mayor cantidad de dispositivos conectados. Tiene 3 antenas en 2.4 y 3 en 5, o sea que es un MIMO 3x3. El UAP-AC Edu, que es un equipo que tiene altavoz, ideal para una escuela, por ejemplo, donde yo puedo colocar audios recurrentes. No hablamos de ambiente musical, hablo de audios donde yo, por ejemplo, anuncio la hora del receso, la hora del almuerzo o notifico de alguna emergencia. Es un equipo también de mayor capacidad, mayor cantidad de dispositivos conectados. Necesita una alimentación PoE de mucho más batiaje que el UAP-AC Lite, por razones obvias. Entonces eso lo tengo que entender para seleccionar el tipo de switch adecuado. Tenemos el UAP-AC In-Wall, que es un equipo bien compacto que se empotra en la pared. En vez de tener yo un faceplay de esos tradicionales, que son pasivos,
Puedo tener un FastPlay activo, que es Access Point, que me permite entregar un PoE de salida para energizar, por ejemplo, un teléfono o un computador. Esto es ideal para hoteles, para tener uno en cada habitación o para un hospital. Acá un poco más de información del UAP Edu, fíjense. Tiene altavoces que se pueden acceder vía Wi-Fi, donde yo puedo programar los audios, enviar un audio, un voceo, como se conoce también por allí, en vivo. Tenemos otro modelo de equipo ya mucho más potente, que es el UAP Nano HD. Fíjense que soporta hasta 400 dispositivos. Cuando ustedes vean estos números, siempre quítenle un 25%, 30%, para realmente garantizar el máximo rendimiento. Fíjense que es un equipo que tiene máscaras decorativas. Entonces, ideal si yo quiero respetar algún tema estético, una exigencia del arquitecto que está haciendo algún diseño. Bueno, tengo esa gran ventaja. Fíjense que en Wi-Fi es mismo 4x4. Tiene algo que se llama beamforming, que de alguna manera la energía que irradia el dispositivo se enfoca hacia donde está el dispositivo que está hablando en ese momento, dejando de escuchar hacia otros lados. Entonces, en escenarios de interferencia, el beamforming me ayuda muchísimo. Acá tenemos una tabla que compara distintos modelos. Nos muestra la capacidad. Acuérdense que esto es data rate, le tengo que quitar el 50%. La capacidad que ofrece en cada radio y la cantidad de clientes que soporta. Y bien importante, el estándar PoE, para saber qué tipo de switch utilizar. Acá tenemos más equipos. Fíjense ya los equipos de alta capacidad que me soportan hasta 1500 clientes. Bueno, quizás un poco menos, con alto throughput y con los distintos tipos de estándares PoE, que entre otras cosas requieren más vatios. Yo puedo tener un switch de 24 puertos, pero a lo mejor conectando dos equipos de alto vatiaje ya gasté la cantidad de vatios totales que soporta el switch. Ya no puedo utilizar el switch para energizar otros dispositivos. Sí, para conectar computadores o cualquier otra cosa, pero no para energizar dispositivos. Esta tabla es bien interesante porque, bueno, es un estudio que hizo Ubiquiti que nos permite saber capacidad promedio de un cliente dependiendo de qué tan cerca o no esté del punto de acceso, dependiendo de la banda de frecuencia y dependiendo del modelo de equipo. Por ejemplo, un cliente que esté conectado a un UAP-AC Lite, que esté, vamos a decir, a mitad de la zona de cobertura. Si esta es la zona de cobertura, este es el AP, él está por acá. Va a poder disfrutar si está conectado en 2.4 de 90 megabits. Pero si hay múltiples clientes conectados a esa AP, la velocidad obviamente, como se comparte de alguna manera, no va a superar los 15 megabits. Y bueno, así sucesivamente tienen una información. Repito, es simplemente para que tengan una idea. Esto no es una ciencia exacta, porque hay muchas variables que influyen. Y finalmente, para hablar de los equipos de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 es el protocolo más reciente, 802.11ax, que modificó parámetros del protocolo para lograr más velocidad, para mejorar ante escenarios de interferencia, y eso se traduce obviamente en mayor throughput por dispositivo. Adicionalmente, dependiendo del modelo, hay una mejora también en el hardware, en el procesador y CPU del punto de acceso, lo que me permite trabajar mejor con mayor cantidad de clientes, etcétera. Entonces tenemos el UniFi 6 Long Range de alto rango, la antena es más grande, me ofrece una mayor cobertura. El UniFi 6 Pro, fíjense la cantidad de clientes que maneja.
y el Unify 6 Enterprise, que me permite manejar hasta 600 clientes. Los puertos, el puerto del dispositivo es a 10 gigas. Entonces realmente por eso es que puedo manejar esa capacidad. Y otra de las cosas que me permite el protocolo Wi-Fi 6 es un ahorro en el consumo de energía. A pesar de ser un equipo bien potente, el consumo en vatios no es tan alto proporcionalmente si lo comparo con otros. Para finalizar, y hablando nuevamente de los switch, aquí tienen una idea de los distintos PoEs que necesita cada dispositivo, el estándar PoE, para que sepan al momento de comprar un switch, cuál switch realmente deben adquirir. Primero, para garantizar que sea capaz de energizar el equipo y segundo, para que no se queden cortos. Entonces, con esto culminamos el webinar del día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. La presentación va a estar en el canal de YouTube en un rato. Eh, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Raúl estará en el canal de YouTube, será por el video. Cualquier pregunta la pueden mandar al email y se le contestará luego. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Luis. Gracias, Franklin. Gracias a todos. Ya saben, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del correo, de los grupos de WhatsApp y la presentación efectivamente estará disponible tal cual como la vieron en el canal de YouTube dentro de un rato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.